Buenas tardes, amigos. Me llegó este informe de OBS sobre el hidrógeno verde 2023. Y bueno, en la aplicación de IA, me metí a la aplicación Gemini para que me haga un resumen de audio de ese informe bastante largo. Y que es una de las aplicaciones que tenemos pues con la IA que nos ayuda, ¿no? Tener informes en PDF, ya sea en español o en inglés, en cualquier idioma, y nos puede hacer un resumen de audio bien interesante que lo podemos escuchar y quiero compartirlo con ustedes porque se ve bastante interesante. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis profundo. Hoy nos metemos de lleno en un informe de OBS Business School. La pregunta es clara. ¿El hidrógeno verde es una burbuja o de verdad una opción energética real? Hay mucho ruido, ¿no? Grandes anuncios, proyectos, pero como que no termina de arrancar del todo. Exacto. Así que nuestra misión hoy es desgranar los factores económicos, sobre todo el coste y cómo compite, bueno, con lo que usamos cada día. Vamos a ello. Pues sí, efectivamente. El informe señala justo eso, que aunque hay mucha expectativa, la gran mayoría de los proyectos anunciados aquí en España todavía están en fases muy iniciales. De viabilidad, dices. De estudio de viabilidad, sí. Y la gran pregunta es si todo esto se va a materializar de verdad. La clave, pues como casi siempre, es la rentabilidad. Si salen los números. Vale, pues empecemos por lo básico, ¿no? ¿De dónde sale exactamente este hidrógeno verde y por qué hablamos tanto de eficiencia? A ver, se produce por electrólisis. Básicamente, coges electricidad renovable y la usas para romper la molécula de agua, el H2O, en hidrógeno, H2, y oxígeno, O2. Ok. Las tecnologías que tenemos ahora, PEM, alcalina, Ajá. tienen una eficiencia que ronda más o menos el 60%. 60%. Sí. Consumen unos 56 kilovatios de electricidad para producir 1 kilo de hidrógeno. Y ese kilo almacena unos 33 kilovatios de energía. Entiendo. O sea, se pierde energía en el proceso. Claro, hay una pérdida. Y un punto muy crítico aquí es no solo esa eficiencia, sino cuánto duran de verdad los equipos, los electrolizadores, las membranas, por ejemplo. Ajá. Reacios, digamos, a dar garantías muy firmes a largo plazo. Entendido. O sea, tecnología aún madurando. ¿Y cuánto cuesta producirlo? ¿Cuáles son los factores que más pesan en el precio? Pues mira, hay varios factores clave. Primero, en la inversión inicial, el CAPEX del electrolizador. Estamos hablando de entre 750 y 1.200 euros por kilovatio, más o menos. Vale. Luego, lo que ya hemos dicho, eficiencia y durabilidad, muy importantes. También, ¿cuántas horas funciona al año el electrolizador? Claro, no es lo mismo si funciona 24/7 que si depende del sol o el viento. Exacto. Puede variar mucho, entre 2.000 y 5.500 horas al año, depende de cómo esté conectado a las renovables, la regulación y, sobre todo, el coste de la electricidad renovable. El gran factor, supongo. Sin duda. En España, si usamos un PPA, un acuerdo de compra de energía a largo plazo, más los peajes y demás, se estima un coste medio de unos 50 euros por megavatio hora. Vale, con todo eso en la coctelera, ¿en qué rango de precio nos movemos para el hidrógeno verde? Pues el modelo que usa el informe sitúa el coste de producción para que sea rentable aquí en España entre 3 y 5,5 euros por kilo. 3 a 5,5 el kilo. Eso es. Que si lo piensas, en energía equivale a unos 90, 165 euros por megavatio hora energético contenido en el hidrógeno. Y sí, el coste de la electricidad es lo que más manda aquí. Perfecto. Ya tenemos una cifra. 3 a 5,5 euros el kilo. Ahora viene lo interesante. ¿Cómo compite eso con los combustibles fósiles? Empecemos con el gas natural, que usamos para tantas cosas. Vale. Aquí hay como dos escenarios principales. El primero es usar el hidrógeno para quemarlo directamente o mezclarlo con gas natural, lo que llaman blending, para generar calor. Ajá, para calefacción o industria. Exacto. Con los precios actuales del gas, que andan sobre los 50 euros el megavatio, incluso si nos ahorramos el coste de emitir CO2, que para el hidrógeno sería como unos 0,6 euros por kilo, Ya. el hidrógeno verde necesitaría costar unos 2,2 euros por kilo para poder competir. 2,20. Uf, eso está muy por debajo de los 3 a 5,5 que decías. Muy por debajo, sí.
Para que fuera viable quemarlo así, el gas tendría que subir muchísimo, por encima de los 100 euros el megavatio. Claro, competir contra el gas para calor, que está tan extendido y es relativamente barato ahora mismo. Parece difícil, ¿no? ¿Y el segundo escenario? El segundo es sustituir al hidrógeno gris. Este es hidrógeno que ya se usa mucho en la industria, química, fertilizantes. Ah, vale. Pero se produce usando gas natural. Y claro, eso emite CO2. Aquí la cosa cambia. La competencia es más favorable. ¿Por qué? Porque no compite solo contra el precio del gas, sino contra lo que cuesta producir hidrógeno gris a partir de ese gas. Con el gas a 50 euros megavatio, el hidrógeno verde necesita costar unos 2,9 euros por kilo para ser competitivo. 2,90. Eso ya casi toca el mínimo de vuestro rango de producción, los 3 euros. Exacto. Roza el extremo más optimista. Por eso, esta es la aplicación que se ve como más prometedora a corto plazo. Ya hay ejemplos, como la planta de Iberdrola y Fertiberia en Puerto Llano. Tiene lógica, sí. Ahí la competencia es más directa con un producto similar, no solo con la energía base. Vale. Y si lo comparamos con derivados del petróleo, pienso en transporte pesado, camiones, barcos. A ver, frente al gasóleo para camiones. Si miramos el precio en la gasolinera, con impuestos y todo, pongamos 1,50 euros el litro. Sí. El hidrógeno sería competitivo si costara unos 5,66 euros por kilo. 5,66. Oye, eso entra en el rango de 3 a 5,5. Bueno, casi. Entra, ¿sí? Pero ojo, eso es con los impuestos del gasóleo incluidos. Si quitas los impuestos, que es lo que vería una gran flota quizás, el gasóleo se queda en unos 0,80 euros el litro. Ah, claro. Y entonces el hidrógeno necesita bajar a 3,36 euros por kilo. Y además tienes que sumar el coste extra de montar toda la infraestructura de repostaje, las hidrogeneras. Así que está cerca, pero sigue siendo un reto. Entendido. Y para los barcos, has mencionado antes el metanol verde. Sí, para barcos se suele pensar en derivados como el metanol verde o el amoníaco verde, producidos con hidrógeno verde. Si lo comparamos con el fuel oil pesado que usan ahora a precios actuales, unos $600 la tonelada, el hidrógeno necesario para producir ese metanol verde de forma competitiva tendría que costar solo 2,19 euros el kilo. 2,19. Todavía más bajo que para el gas. Muchísimo más bajo. Muy lejos de la realidad actual. Solo sería viable si el fuel oil volviera a precios de locura, máximos históricos de unos $1.000 la tonelada, y aún así necesitarías producir hidrógeno a unos 3,16 euros el kilo. Complicado entonces para el transporte marítimo a corto plazo. Muy complicado por precio. Aún así, y esto es interesante, hay grandes navieras como Maersk que están apostando fuerte a largo plazo. Quizás asumen que tendrán que pagar más por descarbonizar o esperan que los costes bajen mucho. Ya, una apuesta a futuro. Nos queda un gran consumidor de energía fósil, el carbón. Por ejemplo, en la siderurgia para hacer acero. Ahí es especialmente difícil. Para producir acero verde usando hidrógeno para reducir el mineral de hierro en lugar de carbón. Sí. Incluso si el carbón estuviera carísimo, en picos de 450 euros la tonelada, y contando el ahorro por no emitir CO2, el hidrógeno necesitaría costar 2,23 euros el kilo. Otra vez en los 2 y pico. Sí. Y si miramos los precios más normales del carbón, como ahora, unos 130, 140 euros la tonelada, el hidrógeno tendría que costar solo 1,28 euros el kilo. Menos de 1,30. Eso sí que deja claro el desafío para el acero verde ahora mismo. Es carísimo producirlo así. Inicialmente sí, el acero verde será bastante más caro. Vale, entonces parece bastante claro que el coste es el gran muro ahora mismo, ¿no? Para casi todas las aplicaciones. Y las ayudas públicas. No están para esto. Sí, claro, las ayudas intentan compensar esta falta de rentabilidad inicial, pero a menudo se centran en financiar la inversión inicial, el CAPEX, el electrolizador. Ya. Y hemos dicho que eso es importante, pero es menos de la mitad del coste total a lo largo de la vida del proyecto. El coste de la energía, el OPEX, que es lo gordo, normalmente no se cubre con estas ayudas. Entiendo. Cubren el equipo, pero no la factura de la luz, por decirlo así. Exacto. Y además, hay otro tema. Se han anunciado tantísimos proyectos que el volumen total supera con creces la capacidad de financiación pública que hay disponible. Los bancos también ven riesgos, tanto tecnológicos como de mercado,
y no siempre es fácil conseguir financiación privada. Comprendido. Bueno, haciendo un poco de resumen de todo esto, el hidrógeno verde es como una navaja suiza energética. Tiene mucho potencial, eso parece claro, sobre todo para sustituir al hidrógeno gris que ya se usa en la industria. Ahí es donde está más cerca. Y quizás más adelante en transporte pesado marítimo. Pero hoy por hoy, su coste de producción, esos 3 a 5,5 euros por kilo, es casi siempre demasiado alto para competir con los combustibles fósiles, incluso si contamos el ahorro por no emitir CO2. Y es, la viabilidad económica real ahora mismo se concentra en nichos muy específicos como ese del hidrógeno gris. Para todo lo demás, pues depende de que bajen los costes de producción, sobre todo la electricidad renovable y los electrolizadores. Que suban mucho los precios de los fósiles y del CO2. También, o que lleguen subsidios más efectivos, quizá que ayuden más con el OPEX, no solo el CAPEX. El informe, de hecho, advierte un poco de que el sector se está impulsando a un ritmo quizá demasiado acelerado para lo madura que está la tecnología y su economía real. Una especie de prisa por llegar antes de tiempo. Podría ser. Hay mucha presión por descarbonizar, lo cual es bueno, pero hay que ver si la base tecnológica y económica acompaña al ritmo deseado. Y para terminar, como reflexión final, el informe deja una pregunta en el aire que me parece fundamental. Si el hidrógeno verde no es competitivo por sí solo a corto o medio plazo, ¿estamos como sociedad dispuestos a asumir el sobrecoste de la sostenibilidad? Mm, buena pregunta. Es decir, ¿estamos dispuestos a pagar más por los productos, por los servicios, por el acero, por el transporte, si están descarbonizados usando hidrógeno verde? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque al final esa transición energética tendrá un coste y alguien tendrá que pagarlo. ¿Seremos los consumidores? ¿Las empresas? ¿El Estado vía impuestos? Es un debate clave para el futuro energético. Sin duda. Una pregunta fundamental que dejamos aquí flotando. Muchísimas gracias por este análisis tan claro. Gracias a ti. Ha sido un placer. Muy interesante. Este audio es un resumen bien claro de la problemática actual del hidrógeno. Que como conclusión diríamos que el hidrógeno verde técnicamente es viable. Es una tecnología ya probada de hace muchos años. El problema solo es su alto costo por kilowatt por kilo producido. Y por supuesto esto está ligado al bajo factor de planta de las renovables tradicionales, lo cual lleva a un alto costo LCOE de las renovables tradicionales. Entonces acá la solución para esto es una fuente renovable que tenga alto factor de planta y por lo tanto un bajo costo LCOE, ¿no? En eso es que estamos, nuestra empresa Stellar Energy, con nuestra tecnología innovadora Energetic Hub, ¿no? Que permite un alto factor de planta y un bajo costo. Entonces, en eso andamos ya actualmente en etapa de levantamiento de capital. Muy bueno este tipo de aplicación con Gemini, donde podemos meter informes PDF y lograr que nos dé un audio. Inclusive le podemos pedir acá, vamos a ver, por favor, nos puedes pasar este resumen por escrito en un documento informe, en un documento informe. Entonces vamos a ver para tenerlo por escrito y claro, acá dice que por el audio no lo puede hacer ahorita. Bueno, hay otras aplicaciones que sí lo hacen, pero en este caso dice, por favor, si deseas que te pase un resumen por escrito del contenido de ese archivo PDF, por favor, confírmamelo y procederé a leer el documento y generar el informe. Sí, por favor, lee el informe y pásame el informe y pásame el informe resumido escrito. Entonces le estamos pidiendo que lo pase por escrito para guardarlo en mis archivos. Entonces ahí está haciendo el análisis.
y nos pasa el informe resumido. Entonces, lo que hemos escuchado en audio, acá lo tenemos por escrito, ya lo podemos guardar y revisar básicamente ya con calma, y ahí vamos a tener una buena información, en este caso, sobre el hidrógeno verde, que es un vector energético muy importante que va a permitir el reemplazo de los combustibles fósiles del escenario energético mundial. Bueno, este documento que nos ha pasado, también el audio lo podemos guardar. En este caso lo voy a compartir, exportar a documentos. Si le doy exportar a documentos, me lo va a pasar a mi Drive. Me lo pasa a mi Drive. Ya yo después ahí reordeno mis archivos. Y bueno, ahí puedo abrir el documento, eso lo abro después. Y también este informe, también lo puedo compartir y exportar de la misma manera, ¿no? Acá puedo abrir igualito y digo exportar a documentos y también me lo lleva a mi Drive como un documento para mi biblioteca de investigación. Listo, amigos, gracias por su atención.